Muy buenos días, bienvenidos todos a este segundo coloquio de Historia Social, Historia Plural. El doctor Barbosa, la doctora María Dolores Lorenzo y yo agradecemos muy especialmente la presencia de la directora del Centro de Estudios Históricos, Erika Pani, por acompañarnos hoy en esta inauguración de este coloquio. Y desde luego, reitero a todos ustedes que están hoy aquí y que nos acompañan en el Colegio de México. Hace un año y medio, en abril de 2012, hicimos un primer coloquio de Historia Social para celebrar los 10 años de existencia del Seminario Permanente de Historia Social. Lo hicimos pensando que sería primero y único, pero tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con que hubo un enorme interés por parte del público, una presencia continua, incluso diríamos abrumadora, de quienes nos fueron acompañando durante 2 jornadas, y eso nos hizo pensar en que sería importante repetir un encuentro que abriera espacios como este para donde investigadores de amplio prestigio, otros más jóvenes e incluso doctorandos y estudiantes, compartamos las investigaciones, las inquietudes, los problemas y los intereses por la disciplina. Pero también ese éxito nos convenció de la necesidad de contar con otro tipo de espacio, con una organización más amplia que nos permitiera asociarnos de una manera más sistemática, no solo entre nosotros en México, sino con colegas de otros países del mundo iberoamericano. Por eso es que ustedes encuentran en el programa de estas reuniones que hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, habrá una asamblea, podríamos casi llamarla fundacional, de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, ALIS, la vamos a llamar con las siglas, pero no por Alicia, sino por otras, por nuestros intereses. De modo que en esta asamblea a las 6 de la tarde los invitamos a todos los que se vayan asociando ahora a ALIS, y hay una mesa donde está la doctora María Eugenia Chaul con nuestros ayudantes, a quienes les agradecemos mucho que nos acompañen, donde los invitamos, en efecto, a que paguen una cuota y se afilien a la asamblea. Además, estamos haciendo una promoción que ni Walmart ni Soriana. No vamos a dar tarjetas Monex, pero sí vamos a dar un 50% de descuento en estas jornadas para que los estudiantes que deseen afiliarse paguen 150 pesos anuales y los profesores que nos acompañen 400. Esto en la tarde les explicaremos ya qué significa, qué otorga, pero sobre todo otorga el gusto de empezar a tener un espacio de reunión, de discusión, de debate que nos lleve a los ámbitos nacionales e internacionales. En todo caso, lo que quiero decir para sintetizar es que estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí, estamos muy contentos de haber podido lograr un programa rico y completo, del cual nos hablará el doctor Mario Barbosa en un momento. Mil gracias y le cedo la palabra a Mario.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la asistencia. Sí, en efecto, el coloquio se estrenará por estos 2 días, hoy y mañana. Tendremos 3 conferencias magistrales de la doctora Sonia Pérez Toledo, enseguida de que termine este momento de inauguración. Mañana en la mañana del doctor Michel Bertrand de la Universidad de Toulouse, y en la tarde, a las 6 de la tarde, el doctor Pablo Picato de la Universidad de Columbia. Además, tenemos 4 mesas temáticas sobre pobreza urbana y su tratamiento en el siglo XIX, hoy en la mañana. En la tarde, los acercamientos a la historia social a través de las imágenes. Mañana en la mañana, la historia social y cultural de la Nueva España en el siglo XVIII. Y en la tarde, una mesa de cierre sobre el trabajo en el servicio público y privado. Estas mesas, les agradecemos a quienes aceptaron hacer la moderación y comentarios de estas mesas, comenzando por la doctora Gloria Guadarrama del Colegio Mexiquense, la doctora Fausta Gantús del Instituto Mora, el doctor Gabriel Torres del Colegio de México y la doctora Susie Porter de la Universidad de Utah. En total tendremos 12 ponencias, 3 en cada una de estas mesas, y nos acompañan además ponentes de tanto de Argentina, de Brasil, de Chile y de México. En la tarde los invitamos, ya reitero la invitación a la asamblea de la asociación, y allá estará la mesa durante todo el día. Tendremos también unas listas para que ustedes se inscriban, y para quienes estén interesados se les dará una constancia de asistencia a los que hayan estado en las 4 sesiones del coloquio. Y por último, solamente restaría agradecer al Colegio de México, a Erika Pani, al Seminario Permanente de México-España, que también colaboró para realizar este coloquio, al Colegio Mexiquense y al Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Y pues también nos sobra, y que acá detrás de la organización de este evento ha habido personas que nos están ayudando: Fernanda Lavín, Adrián Viesca, Mariana Díaz, María Teresa Gutiérrez, Luis Hernández, Juan Pablo Vivaldo, quienes están acompañándonos hoy, quienes han sido como un apoyo muy grande para la logística y van a hacer durante estos 2 días del evento. Y por último, yo quisiera aprovechar la ocasión para invitarlos el miércoles, este miércoles pasado mañana, a las 6 de la tarde, vamos a hacer la presentación del libro Los Trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1940, textos en homenaje a Clara Lida, editado por el Colegio de México y la UAM Coajimalpa, compilado por Carlos Illades y quien les habla. Y van a participar como comentaristas el miércoles a las 6 de la tarde el doctor Ricardo Pérez Monfort y la doctora Susie Porter. Los esperamos entonces y muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos al colegio y muchas gracias por estar aquí. Yo, al contrario, agradezco a la doctora Lida y al doctor Barbosa y a la doctora María Dolores Lorenzo el haberme invitado a participar en esta inauguración. Es un gran gusto. Creo que el Seminario Permanente de Historia Social, que cumple más de 11 años este año, es un ejemplo, digamos, de lo que quisiéramos, ¿no?, como Centro de Estudios Históricos contribuir a, como espacio, digamos, de debate, como espacio de discusión académica, ¿no? Y me parece que este seminario es precisamente un espejo de lo que ha sido este seminario permanente. Este coloquio nos pone sobre la mesa también este espacio plural, interinstitucional, que es muestra de la riqueza y de la apertura de la historia social, ¿no?, que permite una serie de discusiones sobre temas, sobre periodos muy diversos y que son muchas veces, ¿no?, acaloradas, siempre provocadoras y creo siempre enriquecedoras. Entonces creo que este coloquio promete mucho y me da muchísimo gusto participar en su inauguración y sin más, darles las gracias por estar aquí y que empiece el coloquio. Muchas gracias. Bueno, un par de cositas más. Hay café al fondo,
de modo que se pueden servir, hay mesas de inscripción, hay mesas de no sé qué y mesas de no sé cuánto, pero hay varias cosas que queremos recordarles, además que a las 8 de la noche de hoy y a las 8 de la noche mañana tenemos algo para endulzar los espíritus también, que serán vinos de honor. De modo que esperamos que nos acompañen en estos 2 días y que además sea muy fructífero. Gracias. Vamos en unos minutos, a las 10:30, y 10 minutos más, inicia la primera conferencia magistral de la doctora Sonia Pérez Toledo, y con la presentación de María Dolores Lorenzo. De modo que en 10 minutos puntualmente estaremos aquí. Muchas gracias. Para el Seminario Permanente de Historia Social, es un gusto que la doctora Pérez Toledo imparta la conferencia inaugural de nuestro segundo coloquio, Historia Social, Historia Plural. No solo porque fue cofundadora con la doctora Lida del seminario ya hace 11 años, como lo habían dicho, sino porque por su trayectoria, su trayectoria la ha consolidado como una referencia para la historia social en México. La doctora Pérez Toledo ha incursionado en diferentes campos de la historia social, del mundo del trabajo y de la historia urbana de los siglos XVIII y XIX. Actualmente es profesora titular de la UAM Iztapalapa y ha sido profesora invitada en diversas universidades mexicanas y españolas. Ha recibido becas de investigación del Instituto de Historia Social en Ámsterdam, del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Leicester, Inglaterra, de la Universidad de Columbia en Nueva York, de San Francisco, California, de Austin y de la Universidad Jaume I en Castellón, en España. Fue fundadora de la revista Entorno Urbano en 1996 y en ese mismo año publicó con un sugerente título Los hijos del trabajo, los artesanos y la Ciudad de México, 1780-1853, un libro cuya importancia le valió la reimpresión en 2005. En 2004 publicó Población y Estructura Social de la Ciudad de México, 1790-1842. Como ustedes saben, debido a sus aportaciones a la historia demográfica, en gran medida se ha podido explorar la riqueza del Padrón de la Municipalidad de 1842 gracias a los trabajos de la doctora Sonia Pérez Toledo. En otro libro reciente, Trabajadores, Espacio Urbano y Sociabilidad en la Ciudad de México, 1790-1867, publicado en 2011, Sonia Pérez Toledo recupera una amplia perspectiva sobre el mundo del trabajo. De su incesante labor, dan cuenta 2 libros coordinados por ella que se publicaron apenas el año pasado: Trabajo, Trabajadores y Participación Popular, estudios sobre México, Guatemala, Colombia, Perú y Chile, siglos XVIII y XIX, y el mundo del trabajo urbano en México, trabajadores, cultura y prácticas laborales. Los artesanos y sus gremios, los talleres y otros espacios de sociabilidad son los actores centrales en las obras de Sonia Pérez Toledo. En complejas construcciones historiográficas, con el sustento de métodos cuantitativos y cualitativos, ha mostrado de manera novedosa las transformaciones de la estructura laboral y urbana en la Ciudad de México, sin dejar de lado la experiencia de los trabajadores urbanos y sus manifestaciones asociativas ante la prolongada crisis de la transición en México del siglo XVIII al XIX. Otros grupos sociales, además de los trabajadores urbanos, como las mujeres, algunos españoles, los vagos, los militares, las élites políticas del siglo XIX, están presentes también en los trabajos y en los diferentes artículos publicados por Sonia en revistas nacionales e internacionales. Es un honor
presentar a una académica ocupada por los temas, los métodos y los problemas de la historia social. Nadie podría haberlo hecho mejor en este coloquio. Con nuestro agradecimiento, le damos la palabra a la doctora Sonia Pérez Toledo, quien dictará una conferencia titulada Los caminos de la historia social, pasado y presente de una disciplina. Gracias, Sonia. Gracias por la presentación. Probablemente muchos podrían hacerlo mejor. Yo lo que vengo a compartir con ustedes tiene que ver con buena parte de mi trabajo cotidiano y veo con mucho gusto a exalumnos y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, para quienes seguramente no será nada novedoso lo que voy a plantear aquí, porque forma parte de las discusiones cotidianas que tenemos en los cursos. Los caminos de la historia social, pasado y presente de una disciplina. Antes de iniciar formalmente mi presentación, quiero hacer dos acotaciones. La primera, que Los caminos de la historia social, pasado y presente de una disciplina, es el título de un texto que preparé para este segundo coloquio organizado por el Seminario de Historia Social, gracias a la invitación y deferencia de mis queridos colegas del seminario. Y la segunda, que es precisamente la invitación expresa de la doctora Clara Lida, la que me llevó a reflexionar desde la perspectiva de la docencia y no solo de la investigación sobre la situación actual de la historia social, particularmente en México. Por ello, lo que a continuación expongo en esta charla son algunas ideas que han resultado de esa reflexión fincada en mi trabajo de historiadora y más precisamente de historiadora social, ocupada en estudiar y tratar de comprender un espacio particular del amplio abanico que ofreció y ofrece hoy día el campo de estudio de la historia social. Y este es mi primer objetivo, compartir con ustedes mi convicción acerca de la importancia y actualidad de la historia social. Y al plantearlo así, no solo se trata de una expectativa fincada en la añoranza de un pasado glorioso, de nuestra disciplina o campo disciplinar, que se mira con nostalgia de una visión romántica o, lo que sería aún más delicado y hasta peligroso, de una propuesta acrítica de vuelta al pasado. Todo lo contrario, se trata de reconocer el camino recorrido para situarnos en el presente. Se trata de reconocer, como apuntó Eric Hobsbawm en Tiempos de Ruptura, obra póstuma de reciente publicación, lo cito: los historiadores somos los expertos del pasado. El historiador deja la futurología para otros, y esto incluye el futuro de la historia social, acoto yo, pero tiene una ventaja sobre ellos. La historia lo ayuda, si no a predecir el futuro, sí a reconocer en el presente lo que es lo nuevo desde el punto de vista histórico, y quizá a partir de aquí arrojar cierta luz sobre el futuro, para lo que nos reúne aquí, sobre el futuro de la historia social. Los caminos recorridos. Hace poco más de 2 décadas, en el marco del 5º centenario, según se indica en la presentación de 2 sendos volúmenes de la revista Historia Mexicana, los números 166 y 167, Clara Lida, entonces a cargo de la publicación, concibió y llevó a buen puerto, junto con Manuel Miño, una amplia reflexión historiográfica al, cito, invitar especialistas nacionales y extranjeros a que colaboraran con textos sobre la producción en distintos campos de la historia e incluso sobre aspectos específicos del análisis histórico hispanoamericano. En ese contexto, Magnus Morre elaboró un artículo sobre el que denominó la historia social hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX para reflexionar sobre la historiografía reciente, es decir, la historiografía de inicios de la década de los 90 del siglo pasado. En ese artículo, su autor se preguntaba, como lo han hecho ya otros, ¿qué es la historia social? Al tiempo que respondía citando de un lado a Fernand Braudel y del otro a Eric Hobsbawm, para enseguida realizar un esfuerzo de síntesis de la producción en las problemáticas que caracterizó el propio Hobsbawm en 1971, esto es, 20 años antes del trabajo de Magnus Morre. Así, estamos hablando de aspectos que se encuadraron dentro del campo de interés de la historia social en un periodo que ya alcanza la media centuria, tales como demografía y parentesco, estudios urbanos, clases y grupos sociales, historia de las mentalidades, conciencia colectiva o cultura en el sentido antropológico, la transformación de la sociedad como modernización o industrialización y movimientos sociales y de protesta social, cuya, cito, lista estaba lejos de agotar el temario de la actualidad de esos años 90, según lo señaló el propio Morre.
Evaluación centrada principalmente en el caso mexicano y después de la cual este autor concluyó contrastando su opinión respecto de una evaluación historiográfica realizada apenas unos años antes por William Taylor en los siguientes términos. Mi impresión general es más positiva y optimista que la suya, es decir, la de William Taylor, de hace 6 años. Lo que se ha logrado en el campo de la historia social desde la década de 1940 es suficiente para cambiar y ensanchar profundamente nuestra visión de la historia latinoamericana. Si los trabajos son más útiles en lo empírico que en lo teórico, es normal. Los nuevos datos podrán resultar muy valiosos en la construcción de generalizaciones e hipótesis futuras. Por supuesto, la calidad es desigual cuando no lo es, y los enfoques heterogéneos. Sin embargo, en general se nota una mejoría gradual. Fin de la cita. ¿Qué podemos decir hoy día acerca del camino recorrido por la historia social, por lo menos en el caso mexicano? Que la investigación no se ha incrementado sustancialmente, pero que tampoco se ha detenido o desplazado totalmente hacia la historia cultural. De otra manera, no se entenderían 10 años de reuniones ininterrumpidas del Seminario de Historia Social y un segundo coloquio como el que nos reúne aquí, aunque buena parte de los estudios producidos en los últimos años sigue constituyendo aportaciones empíricas, e incluyo por supuesto mis propios trabajos, y ya no sé si debe verse como normal el que no nos ocupemos de reflexiones teóricas. Sin embargo, me parece que una posible explicación radica que con frecuencia participamos bastante poco o nada de los debates que han involucrado la historia social en otras latitudes en los últimos años. ¿Nuestras preocupaciones intelectuales son otras? Tal vez, pero quizá no debiéramos ignorarlas, pues no podemos considerarlas ajenas a nuestro quehacer. Precisamente por ello se me antoja pertinente mirar atrás. Vayamos atrás. En la introducción de una espléndida obra escrita a 4 manos y cuya primera edición en inglés apareció en 1969, Eric Hobsbawm anotó, lo cito: la principal razón para escribir otro libro acerca del Capitán Swim no es que podamos agregar nada importante a lo que ya se sabe acerca de los acontecimientos de 1830, sino que ahora somos capaces de formular nuevas preguntas acerca de ellos, acerca de sus causas y motivos, de su modo de comportamiento social y político, de la composición social de los que tomaron parte en ellos, de la significación y sus consecuencias. Fin de la cita. A escasos 2 años de que apareció este libro, como sabemos, que elaboró con George Ude en 1971, el propio Hobsbawm publicó el artículo titulado De la historia social a la historia de la sociedad, que en castellano, en México, se editó en 1976 como parte del compendio titulado Tendencias actuales de la historia social y demográfica. Todos hablaban de la actualidad de su momento. Texto que he incluido, como bien saben, asistentes a este seminario, que he incluido en múltiples ocasiones como lectura fundamental en los programas de los cursos sobre historia social que imparto en la UAM desde 1991 y que pomposamente denominamos en la UAM Metodología de la Historia Social. Probablemente todos aquí estemos de acuerdo en que han pasado ya muchos años entre 71 y 2013, y como acostumbro señalar a los jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, la llamada nueva historia social que respondió o intentó responder al esquematismo, a rigidez y múltiples limitaciones, como el economicismo, atribuidos a la llamada historia social clásica, o más precisamente la que se atribuyó a sus fundadores, ya es hoy en día no tan nueva frente a los nuevos vientos y modas historiográficas. Si bien se requiere mucho mayor espacio del que dispongo aquí para intentar una síntesis de la evolución de la historia social y de la historia del mundo del trabajo, que es la más cercana a mí, no obstante es pertinente señalar que desde los estudios producidos por la denominada historia social clásica, asociada con frecuencia a la escuela marxista, E.P. Thompson, George Ude, Raphael Samuel, Christopher Hill, Raymond Williams y por supuesto Eric Hobsbawm principalmente, en las últimas 2 décadas la historia social ha sufrido una suerte de abandono, con un repunte hacia la historia política. Esto en México, así como en otras latitudes, según un corte de caja realizado en 2008 por la revista Historia Social y al que regresaré más adelante. La crítica fundada en algunos casos, pero en ocasiones sobredimensionada precisamente acerca de la prevalencia de esquemas economicistas y rigidez conceptual, incluso teórica, corrió paralela al desarrollo y entusiasmo por la historia cultural,
al estudio de las percepciones, los símbolos y los significados por una parte, y de los discursos y los textos por la otra. Con todo, si bien no la han desplazado totalmente, como lo indica la existencia de varias revistas, Social History, Historia Social, o la existencia de este seminario y coloquio, sí es cierto que en este coloquio también hablamos de historia social, acompañado de otra parte que es historia plural. No podemos entonces perder de vista que tampoco la historia social, de otra manera, ha llegado a ser hegemónica en México, y enseguida voy a dar algunos datos, como lo fue en el continente europeo o al menos en la Europa occidental. Todo ello explica que hoy día no contemos con una amplia producción historiográfica, no lo amplia como a mí me gustaría tal vez, y esta es una apreciación muy subjetiva, ni trabajos empíricos suficientes sobre temas de interés de la historia social o incluso sobre aquellas preocupaciones o grupos sociales preferidos, los de abajo, las clases populares, las multitudes, los pobres y sus movimientos, preferidos sí, pero no exclusivos. Es decir, sobre las clases y grupos sociales, entre ellos sobre los trabajadores y el mundo del trabajo, asunto al que regresaré al final de esta presentación. No obstante el tiempo transcurrido o bien la búsqueda de nuevos paradigmas, a la apertura de miras y perspectivas que ha supuesto abordar nuevos temas y que debiera, propongo, como lo han hecho ya otros, conducir a la convergencia metodológica, que no olvide el contenido de la historia social y que recuerde que la base material también importa, la pertinencia y actualidad de esas nuevas preguntas a las que se refirió Hobsbawm en el 69 al estudiar el movimiento rural inglés, desde mi perspectiva, es a todas luces evidente. Y es evidente para mí la utilidad porque al menos en el ámbito de la historiografía mexicana y sobre México, en el campo del estudio de lo que él denominó Eric Hobsbawm como clases y grupos sociales, hoy día se nos ofrece como un amplio campo abierto a la investigación de la historia de la sociedad en la que interviene el tiempo cronológico real y los hechos ocurridos. Todo ello a pesar de las dificultades inherentes a la definición de sociedad que reconoció el propio Hobsbawm y que ha ocupado los debates de investigadores ingleses y no solo ingleses, y que de acuerdo con Hobsbawm obedece, entre otras cosas, lo cito, aun cuando eliminemos las confusiones entre los diferentes usos de la palabra sociedad, nos enfrentamos a problemas porque a. La extensión, la complejidad y el alcance de dichas unidades varía, por ejemplo, en diferentes periodos históricos y en distintas etapas de desarrollo, y b, porque lo que llamamos sociedad no es sino un conjunto de interrelaciones humanas entre varios de diversa escala y amplitud, en los cuales las personas son clasificables y se clasifican a sí mismas, a menudo simultáneamente y con imbricaciones. Fin de la cita. Y es todavía más pertinente justamente porque, como señaló no hace mucho tiempo William Sewell, el énfasis creciente sobre el papel del lenguaje ha provocado un excesivo debilitamiento del contenido social de la historia y un olvido de las bases materiales de la vida social. Sin que William Sewell plantee de modo alguno el retorno a la historia social tal como fue cultivada en los años 60 del siglo pasado, me parece que con razón llama la atención acerca de la necesaria elaboración de una visión más refinada de la dimensión social de la historia, que entre otras cosas no excluya lo material, lo que supone, si bien entiendo a este autor, justamente cerrar la brecha entre el análisis de los discursos y los juegos del lenguaje para escudriñar acerca de la complejidad con la que se articulan dialécticamente con las formas de vida o realidades sociales no discursivas que imponen límites o conforman los discursos. Quizá precisamente por ello sea tan importante seguir leyendo y releer con detenimiento las que sin duda son obras clásicas, para no perder de vista la importancia de la convergencia metodológica y de los cambios de escala que Hobsbawm señaló con claridad desde el 71 en los siguientes términos. Debido a la naturaleza de nuestras fuentes, poco avanzaríamos si no tuviéramos las técnicas para descubrir, agrupar en forma estadística y manejar gran cantidad de información que además requiere de la división del trabajo de investigación y de los avances tecnológicos, así como de los métodos para la observación y el análisis a fondo de individuos, pequeños grupos y sociedades, y estos nos son proporcionados por los antropólogos sociales y hasta por los psicoanalistas. Por lo menos estas técnicas pueden servirnos de estímulo para buscar adaptaciones, equivalencias para nuestro campo, a fin de responder a problemas en otrora insolubles. Fin de la cita. Un salto a la actualidad.
En 2008, la revista Historia Social preparó un número especial por sus 20 años y formuló una pregunta que me pareció pertinente para este segundo coloquio y que traigo de nuevo a colación. ¿Qué es hoy día la historia social? ¿Qué temas la definen mejor y dónde se hallan sus principales retos? ¿Qué temas la definen mejor y cuáles son los principales retos en México? Debiera ser, propongo, una reflexión en el seminario de Historia Social. Intentar aquí una respuesta, por supuesto que rebasa los objetivos de mi participación, mi conocimiento y seguramente también mi capacidad de síntesis. Pero propongo que no se debiera perder de vista si se quiere continuar el análisis sobre el trabajo realizado en cualquiera de las parcelas, dimensiones o campos del análisis histórico, en cuanto a lo que aquí nos convoca sobre la historia social. No obstante que la reflexión y los debates expuestos en 2008 en la revista Historia Social para otras latitudes pareciera que no tuvieron eco en México, esta pregunta puede servir de marco para valorar en términos generales y por supuesto no exhaustivos el lugar donde se halla o que se le ha asignado a la historia social en nuestro país. Pero antes de entrar en materia, hago explícitas dos precauciones que tienen que ver no solo con el diseño de este texto, sino propiamente con el lugar de la historia social. Como aprendiz del oficio, tejedora de la angosta trama de la historia social, entiendo que la evolución de la historia social en México está vinculada, o mejor dicho, fuertemente articulada y forma parte del desarrollo de nuestras instituciones académicas, y por tanto, que no podría explicarse sin los individuos que han contribuido a darle forma, los alumnos y profesores, pues el trabajo realizado en historia social en estos años ha estado relacionado con sus preocupaciones e intereses, con nuestras preocupaciones y nuestros intereses. Y ello explica que el amplio listado de publicaciones y tesis, de ese amplio listado que abarcará de la década de los 30-40 del siglo pasado al presente siglo, solo un número reducido de ellas constituyan propiamente trabajos de historia social. Y para ello dos botones de muestra sobre los que habrá que hilar más fino en otro momento. El lugar de la historia social en la elaboración de tesis de distintos niveles en el país, licenciatura, maestría y doctorado, que se observa en las gráficas que acompañan el estudio introductorio del catálogo de tesis elaborado por el Comité de Ciencias Históricas y comprende el periodo de 1931 a 2011, así como el estudio de la producción particular de por hablar de casa, el Centro de Estudios Históricos, a partir del año 2011, justamente en el marco de la celebración de los 70 años de su fundación. La segunda precisión tiene que ver con los problemas inherentes a toda clasificación y el establecimiento de fronteras de modo alguno rígidas e inamovibles de la historia y sus campos, áreas o dimensiones. Sin embargo, aún reconociendo los límites de esta clasificación, el ejercicio y los datos que arroja tienen un valor instrumental, como cualquier otro dato, que permite no solo bosquejar el avance o contribución en historia social, sino lo que me parece más importante, permite plantear algunas otras preguntas. La historia social en perspectiva. Difícil de definir por la complejidad que entraña el estudio de la sociedad, así de amplio y para algunos ambiguo por los múltiples aspectos que cabrían en ella, la historia social se ha vinculado, cuando no articulado, con la historia económica y demográfica, a la vez que ha tendido puentes con la historia política, por lo menos desde los últimos años de la emblemática década de 1950, que dio lugar como acta de bautizo a la denominada historia social clásica, con sus padres fundadores, a los que Amelang denomina abuelos ya, y a poco más de 20 años después de la nueva historia social que se acercó a la antropología y los estudios de los símbolos y el lenguaje, incorporando no solo temas sino enfoques, y dejando de lado el telescopio para escudriñar a veces tal detalle minucioso gracias al lente del microscopio, o incluso abandonando la pretensión de explicaciones fundadas en relaciones de causalidad. Sin entrar en este debate, que como indiqué antes no ha constituido una de las principales preocupaciones en nuestro país, una primera revisión de las publicaciones y tesis elaboradas que han contribuido a avanzar en el conocimiento sobre el tema o la dimensión de la historia, me permite bosquejar una suerte de diagnóstico en pocas líneas, lo que constituye, es cierto, y lo asumo, un riesgo al menos en dos sentidos. El primero y más obvio es la omisión de títulos y trabajos. El segundo, títulos de trabajos e instituciones, por supuesto. Y el segundo es la dificultad para abordar el amplio abanico de posibilidades temáticas y perspectivas de análisis de las diversas dimensiones de la historia, cuya evolución reciente muestra una fuerte inclinación
hacia la especialización espacial y temporal, y por otro lado hacia la historia política como un retorno quizá como algo que no hemos abandonado completamente, no porque tengamos que hacerlo, sino porque quizá no hemos establecido los puentes necesarios para vincular a ambas dimensiones del análisis histórico. Así como los problemas inherentes a la discusión teórica y metodológica en el desarrollo mismo de la producción historiográfica, que insisto, no ha sido objeto de grandes reflexiones en México como lo apuntó Magnus Mörner, pero que propongo debiera ser parte de nuestra agenda de trabajo. En efecto, como acuerdan la mayoría de los autores convocados a responder la encuesta planteada por la revista Historia Social, en las últimas 2 décadas la historia social ha sufrido una suerte de abandono en el medio académico europeo y aunque en menor medida también en México. Y me parece que particularmente en 2 de sus preocupaciones centrales clásicas, a lo mejor quiero llevar agua a mi molino, pero son las más cercanas a mí, los estudios de la población, así como el trabajo y los trabajadores. Pero el diagnóstico abarca un espectro más amplio de problemas de orden y nivel distinto, más allá de los temas preferentes o recurrentes, y los podemos resumir así. Un estado frágil de salud, una desorientación o la pérdida de una de sus cualidades, el compromiso crítico con la teoría y otras disciplinas de acuerdo con estos autores del dossier, o bien, como señala Jürgen Koka, la historia social ha cambiado y los historiadores han aprendido, cito, a analizar múltiples relaciones existentes entre las distintas dimensiones de la desigualdad social propias de esa heterogeneidad, especialmente la clase, el género y el origen étnico, así como tomar en serio el lenguaje. Los historiadores sociales, indica este último, primero, rechazan las formas estrictas del individualismo metodológico, y habría que recordarlo. Segundo, no son amigos de la balcanización historiográfica. Tercero, están convencidos de que es importante, aunque no es suficiente, reconstruir percepciones, experiencias, discursos y hechos, y que estos es necesario analizarlos considerando sus múltiples interconexiones. Cuarto, los historiadores sociales buscan explicaciones, por lo que en lo personal acuerdo con esta conclusión que indica que tenemos mucho por hacer si queremos no distanciarnos de la transformación del clima intelectual. En ese sentido, dirá Koka Jürgen, es todavía o incluso es de nuevo un buen momento para ser historiador social, lo cual constituye comprender y explicar, por ejemplo, que la producción propiamente en historia social en el Centro de Estudios Históricos en tesis ha ocupado apenas un tercer sitio con 35 investigaciones doctorales, y dado que tengo una inclinación preferente por los números, pues no les voy a pasar el cuadro, pero sí voy a decir que esas 35 representan entre 1969 y 2011 el 17% de las investigaciones, muchas de las cuales debo decir, por lo menos corresponden a los últimos 20 años. Alguna responsabilidad habrá de quienes estamos aquí presentes, particularmente en el centro. Veamos los libros. En el mismo periodo, 32 libros que representan poco más del 10%, entre los que incluyen las propias tesis de los exalumnos del Centro Histórico. Se trata, en ese caso, del cuarto lugar, considerando que la historia de las mentalidades, así como de la familia y la vida cotidiana, se ha asumido por algunos profesores del centro como un amplio campo que no constituye propiamente una disciplina, subdisciplina de la historia social. Simplemente estoy tratando de recuperar la clasificación. Por otro lado, y en ambos casos, la historia política ocupa una amplia y abrumadora mayoría. Si miramos con detenimiento 2 de las gráficas de este estudio introductorio elaborado por Verónica Zárate en la elaboración de las tesis, la historia social que ella separa de la historia del trabajo, sumadas apenas representan el 11%, un poco más del 11%, entre 1931 y 2011 también. Al mismo tiempo, la historia política prácticamente mantiene su proporción, su actividad. Estos datos, insisto, son de valor instrumental y nos permiten medir el trabajo de un centro especializado que ha dedicado un esfuerzo a impulsar la historia social, pero por otro lado las tesis que de muchas instituciones, algunas existentes, otras habrá que hilar, insisto, más fino para tener un diagnóstico más claro, pero sí extraña o me ha extrañado a lo largo de estos años que
no por un chauvinismo especial, pero no hay un análisis historiográfico, una síntesis historiográfica hecha por mexicanos, y más quizá les ha extrañado a mis alumnos y me lo han hecho notar que en el curso de metodología el programa que presento, que reflexiona sobre estos grandes problemas, no encontramos o es un gran ausente la participación de los historiadores sociales mexicanos o mexicanistas. Reducido este universo de trabajo y en términos estrictos de producción, la cosecha, sin embargo, no ha sido poco importante, aunque por supuesto sería deseable mucho más. Precisamente en 1992 Magnus Mores apuntó que existían mucho más trabajos, incluso de carácter monográfico, que centra su interés en los últimos años del periodo colonial, mientras que había una marcada ausencia de investigaciones dedicadas al estudio de las primeras décadas de la vida nacional. En efecto, hay un reducido número de trabajos que se ocupan del mundo social comparado con aquellos que tienen como su centro de atención la historia política, que no necesariamente la historia social de las prácticas políticas, que sería distinto. Por otra parte, hace 2 décadas apunté que la escasez de estudios se explicaba a la luz de 2 elementos. Primero, que el desarrollo de la nueva historia social en México era relativamente reciente y, por tanto, esperaba que estudios futuros vendrían a ampliar los conocimientos que hasta ese momento se tenían y han avanzado, particularmente en el periodo cercano al porfiriato, me parece. Y el segundo, sobre el cual conviene reflexionar un poco más, es el obstáculo que representa establecer límites cronológicos rígidos que impiden el análisis de la continuidad y el cambio social, y permítanme insistir en esto, analizar la continuidad y el cambio social, problema señalado por Morner ya en 1992. Pero quizá es más importante que en estos últimos años existe una falta de reflexión sistemática sobre problemas de índole, si no teórico, al menos metodológicos, discusiones que hemos visto pasar de largo. Como escribí recientemente sobre el mundo del trabajo, ese del que se ocupó Hausmann al estudiar la formación y evolución de las clases trabajadoras, al que es imposible estudiar de forma aislada, dentro de la historia social el vasto campo de temas y problemas históricos relacionados con el campo del trabajo, al que me siento más cercana, tiene aún múltiples posibilidades de análisis. Parto de la idea de que no solo no hemos agotado la indagación y estudio de documentos que contribuyan a ampliar el conocimiento y a reformular interpretaciones, y ahí está parte de la revitalización de la historia social, relativas al mundo del trabajo, sino que tengo la certeza de que se pueden hacer nuevas preguntas a temas con aroma añejo, pero inevitablemente actuales, incluso frente a los cambios que han acompañado la última centuria. Temas que corresponden a o inevitablemente se vinculan con la historia social, no solo porque el estudio de los trabajadores constituyó una de las preocupaciones centrales de las que se ocupó esta dimensión del análisis histórico desde hace medio siglo, sino también por las características de su manufactura al utilizar cierto tipo de materiales para abordar el estudio particular de los trabajadores, manuales o de las artes mecánicas, de sus formas o espacios de sociabilidad y, por supuesto, también de sus organizaciones y conflictos. En efecto, de un tiempo a la fecha, estudiar a los trabajadores, la problemática, en particular dentro del ámbito de la historia social, la problemática que enfrentaron en tiempos pretéritos y ocuparse de comprender sus condiciones materiales o la naturaleza de sus organizaciones, estos 2 aspectos en especial, parecieran ser actividades que realizan quienes se quedaron anclados en el pasado, o por decirlo menos, temas históricos de menor interés respecto de otros a los que se consideran más pertinentes o ad hoc en el contexto de los giros académicos. Parto de lo contrario, pues aún existen problemas y aspectos poco estudiados, al menos en el caso mexicano, que merecen investigaciones de mayor amplitud y reflexión para a su vez avanzar en la construcción de explicaciones que nos permitan una mejor comprensión del complejo mundo del trabajo, del complejo mundo de las mujeres, del complejo mundo de las grandes ciudades o de los procesos de urbanización, del complejo mundo de los fenómenos de migración. De hecho, este es uno de los retos si consideramos que en el pasado ni en la actualidad el trabajo ha carecido o carece de importancia. Más bien, las grandes transformaciones sociales de la humanidad han estado asociadas, que no necesariamente determinadas, al trabajo en sus modalidades diversas, agrícola, artesanal, manufacturero, industrial, compulsivo, libre, etcétera, sin que por ello se desconozca la importancia que sin duda tienen elementos que en principio se encuentran dentro del ámbito de la cultura y por supuesto que merecen estudiarse. La transformación de las poblaciones, el crecimiento o desarrollo de los centros urbanos, las localidades y regiones
aunque también su estancamiento, tienen que ver de una u otra forma con el trabajo o la carencia de este, con el desarrollo, decadencia o transformación de las actividades productivas, tradicionales o emergentes de este mundo globalizado, diría Hobsbawm en esta obra reciente, así como con las oportunidades de empleo. Los movimientos migratorios transatlánticos, también la migración interna, han tenido en su mayor parte como origen la búsqueda de un nuevo modo de vivir, de un mejor destino, hombres y mujeres que recorrieron ayer como lo hacen hoy en día, aunque ahora cada vez más y más rápido, pequeñas o grandes distancias para probar fortuna, hacer la América o para formar parte del sueño americano. Si el trabajo no constituyera un aspecto importante en la vida de cada uno de nosotros, no dedicaríamos, como lo hacemos, parte de nuestro tiempo a esta actividad. Precisamente por ello cabría esperar nuevos estudios sobre los trabajadores, sobre el trabajo, también sobre sus organizaciones, pero en términos generales en todos estos grandes campos que delineó Eric Hobsbawm desde 1971, así como la creación de nuevos foros de discusión académico como este, que estoy segura dará vitalidad a la historia social y que hace de este un buen momento para ser y seguir siendo historiador social. Investigaciones y foros en los que se reconozca la contribución de quienes en el pasado se ocuparon de ellos y de otros problemas para discutir con ellos, para recuperar lo que hay de recuperable, porque hay mucho, y sobre todo para leerlos y evitar así lo que señaló un reconocido sociólogo francés acerca de que con frecuencia en el medio académico hablamos de oídas. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y tenemos tiempo en nuestra sesión para preguntas y respuestas. Les pido que levanten alto la mano. La doctora Lida al fondo. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias por este amplio panorama y también por el análisis más específico de lo que está sucediendo en el mundo mexicano en relación con la disciplina en la que estamos envueltos. Claro que todos tiramos agua para nuestro molino y claro está que el molino de Sonia es el trabajo y los trabajadores. Me sorprende, Verónica, que nos creas que no somos historiadores sociales los que hacemos esas cosas, pero bueno, esto ya será nuestro pleito particular. Pero, en todo caso, a mí me ha recordado lo que decía Sonia, una famosa frase de Fernand Braudel, que él, bueno, más que una frase, un artículo de Fernand Braudel, el autor del Mediterráneo, que todos conocen, claro, decía que la historia es una disciplina imperialista, porque se va nutriendo de otras disciplinas, se va apoyando, se va ampliando a partir de lo que van haciendo otros en otros campos. Braudel, al salir de la historia de la escuela de Anal, evidentemente tenía una idea de la historia global, ahora la llamamos global, la historia total la llamaban los franceses de Anal. Un poco eso supongo que nos ha ido influyendo a los historiadores sociales. Hoy tenemos un coloquio que se llama Historia Social, Historia Plural, porque creemos realmente, sin querer ser imperialistas, que sí necesitamos de alguna manera no encerrarnos en visiones estrechas, sino abrir las fronteras a otros enfoques, otras disciplinas, hacerla más permeable a otros modos de enfocar el conocimiento. En ese sentido coincido con Sonia en que eso es justamente uno de los desiderata que tenemos todos cuando nos entramos en este campo y a él nos dirigimos. Ahora, no sé, Sonia, si yo sentí un cierto pesimismo en tu presentación,
lo leí o lo oí mal, en el sentido de que sientes que en México falta mucho. A mí me gusta ver los vasos medio llenos más que medio vacíos, y siento que justamente sí se están llenando cada vez más. Es decir, no sé si estamos viéndolo desde ópticas muy diferentes, pero sí es cierto que la historia del trabajo como tal empieza a abrirse y perderse como disciplina tan específica como la tenía en décadas anteriores. Es cierto que se ha abierto el campo de la historia social a muy diversos y plurales intercambios con la antropología social, con la historia política. No se puede hablar de historia social sin pensar en qué contextos políticos estamos, con la cultura, con el lenguaje, la vida material, la economía. Es decir, estamos cada vez más conscientes de que la disciplina no se puede quedar en una sola vía, y en ese sentido yo soy optimista. No sé si en este optimismo en realidad llegamos a un punto de acuerdo o a una diferencia todavía, pero muchas gracias por todo. Puedo decir que no me he caracterizado por el pesimismo a lo largo de mi vida, ni personal ni académica, pero también creo que si evaluamos en el conjunto de lo que se ha hecho en México, tener un tercer honroso lugar no es desdeñable, pero dejar de lado ciertos tópicos que son importantes, creo que sí llama la atención o habría que llamar la atención. Estoy pensando en aquellos que tienen que ver con la discusión de los temas demográficos, que en un primer momento eran parte de la agenda a la que se refería Hobsbawm. Y aquí creo que, aunque algunos, y me incluyo, hemos trabajado censos, pues no hacemos propiamente historia demográfica, digamos, y si empezamos a valorar cada uno de los antiguos aspectos a los cuales se refirió Hobsbawm, unos han avanzado, pero otros prácticamente se han quedado con una o dos contribuciones, al menos en relación con las tesis y los trabajos tanto en el centro como los que en el comité. Desde luego que no quise señalar que fuera un error esta división de separar la historia de trabajo. Yo la agregué para tener una idea general y comparar la proporción de trabajos de historia social en tesis en los tres distintos niveles con lo que produce el centro, lo cual indica que es muy significativo. El otro parámetro tiene que ver con lo que yo veo en mi labor docente, y ahí quizá el Centro de Estudios Históricos no sea representativo, porque se trata de un centro diferente, pero cuando, como en mi caso, trabajamos en universidades, vemos que estos temas no están en las preocupaciones de la gran mayoría de los estudiantes de licenciatura, ni cuando llegan o cuando terminan. Y esto, habrá que confirmarlo, y como decía, esto sí muestra una suerte de abandono. La perspectiva no es desde la historia social, y por un lado, y por la otra, se ha dejado de lado la lectura de los clásicos. Yo recuerdo cuando llegué a este colegio, y seguramente Clara lo recuerda también, yo cité dos trabajos de Eric Hobsbawm, uno de ellos discutido ampliamente en el seminario que ella impartía, el Capitán Swing. Leer en 85, descubrir en 87, para ser exacta, una obra como esta, asentía algunos colegas aquí, indicaba muy claramente que no se estaban leyendo en otros espacios, por lo menos en lo que en una institución todavía joven en ese momento como la UAM. Ahora
leer a Hobsbawm, no solo para los alumnos, o leer a Thompson, al que con frecuencia también recurro, es incluso para algunos colegas, y debo decirlo, quedarse en la prehistoria. Son autores ya superados, ya no hay que leerlos, y eso en otros medios me parece que sí constituye un problema al que un seminario de historia social no puede o no debería, y quienes participamos en él, permanecer ajeno. Es decir, hay en ese sentido un suerte de abandono, me parece más por prejuicio que por conocimiento, pero creo que el llamado es decir, bueno, tenemos que retomarlo, no por quedarnos anclados en el pasado o con esta añoranza, sino porque es necesario rediscutir temas que forman aún parte de la agenda. Y en ese sentido tal vez sea pesimista, pero parto de otra perspectiva, que es la que veo en el trabajo diario, continuado de 91 a la fecha con los estudiantes de la UAM, que son mi botón de muestra desde esta otra experiencia. Por supuesto que acuerdo que se ha avanzado en otros aspectos, y que el contacto con la antropología, con los estudios de la cultura, con el estudio del lenguaje, yo misma he trabajado y recomiendo con muchísima frecuencia, a veces medio obligo a leer trabajos como los de William Sewell, entre otros, que tienen que ver con el lenguaje, pero lo mismo debatir con Patrick Joyce, que discute otros aspectos. Y en ese sentido, en mi propia experiencia, justamente este debate que no sea del que no nos hemos ocupado, a lo mejor no sea relevante para la historia social mexicana o sobre México, pero ahí es donde quizá llamo la atención, no sé si el tono fue negativo, de que es un debate que en México lo hemos dejado pasar de entrarle, lo leemos, a veces lo anotamos en nuestras reflexiones historiográficas o en notas a pie de página, pero nosotros mismos no hemos entrado directamente de forma amplia, hasta donde yo sé, y por supuesto que puedo reconocer que no he leído absolutamente todo lo que se ha producido en historia social. Gracias. Seguimos con otras manos. Verónica Zárate. Gracias. Tenemos ganas de debatir, tenemos ganas de discutir. Me gustó mucho que el coloquio se llame también Historia Social e Historia Plural, porque uno de los problemas que tenemos y a los que se enfrenta el Comité Mexicano de Ciencias Históricas que presido y que al hacer el catálogo de tesis fue cuántos cajoncitos hacer para clasificar las tesis. Y entonces teníamos los 4 clásicos: historia social, historia política, historia cultural, historia económica. Pero luego empezó a aparecer la historia del medio ambiente, y después empezó a aparecer la historia del turismo, y en tiempos anteriores estaba la genealogía, y lo que quiere un poco demostrar este estudio introductorio del catálogo de tesis es la evolución de la historiografía. Tendríamos que hacer análisis mucho más fino, haciendo cortes temporales y ver las modas cómo han cambiado, y cómo de repente hay un boom de un aspecto de la historia y de repente parece caer en el olvido, pero como decía Sonia, todavía ocupa la historia social un lugar importante. Lo que sí es que hemos tratado de ¿cómo se diría?, desagregar y empezar a meter subclasificaciones, lo cual resultó más complicado. Para este próximo catálogo de tesis, al que todos están invitados para mandar toda su información, vamos a tener que hacer una revisión mucho más profunda, y ese problema lo tenemos cuando también entregamos premios. Entregamos un premio al mejor artículo en Historia de México, y nuestra división es cronológica, porque es más cómodo hasta ahorita, y eso es parte de un debate que nos ha ocupado al comité y que nos sigue ocupando y que todavía no resolvemos. La historia tiene 2 coordenadas, el tiempo y el espacio, y a veces es más fácil decir, bueno, vamos a dar un premio a historia novohispana que dar un premio por 56 categorías distintas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Sonia en el sentido de que hay que seguir discutiendo, y somos una historia, a lo mejor también, como dice Clara, imperial, que nos estamos apoyando en otras disciplinas, en otras subdisciplinas, y yo creo que este coloquio es parte de ese interés por encontrar la moda actual, la necesidad actual de responder a un problema, que eso es lo que nos tiene que ocupar como historiadores.
quizá en este sentido, yo dije o anticipé que los datos, los números, tienen un valor instrumental, como cualquier otro, y la idea es analizarlo. De este dossier publicado en 2008, yo me quedé un poco para avanzar en ambos casos, en la respuesta también aclara, con la visión más positiva. De todas, de los autores que escribieron en ese dossier, la de Coca Jürgen era la más positiva. Es la que concluye que hoy día es buen tiempo, sigue siendo buen tiempo para hacer historiador social, que forma parte de la pregunta que el mismo Hobsbawm, o una afirmación que había hecho Hobsbawm en 1971. Él decía, en este momento todavía es buen momento para hacer historia social. Y en 2008, un poco viendo el vaso medio lleno, yo insisto junto con este autor, que es y sigue siendo buen tiempo para hacer historia social. Si no lo pensara, no solo no estaría aquí, sino no me hubiera inscrito a una asociación que se está formando, y tampoco tendría, digamos, mucho que decir en el resto de mi vida académica y mi labor docente, fundamentalmente desarrollada en la Universidad Autónoma Metropolitana. Macarena Ponce de León. Hola, yo soy chilena y te quería preguntar dos cosas. Uno, entrar un poco en el debate sobre si es o no imperialista la historia social. Yo creo que se corre el riesgo de todo lo contrario, de que por ser imperialista la definición no sirve, digamos, abarca todo y en el fondo termina no siendo nada. Podría ser, es un riesgo. Finalmente, la definición de historia social depende mucho del objeto de estudio. Entonces, pueden ser los trabajadores, pueden ser, no sé, el medio ambiente, puede ser el objeto de estudio que uno está haciendo. Y eso es como una opinión. Y lo otro, una pregunta más concreta que tiene que ver con que tú hablaste más específicamente sobre la producción mexicana. ¿Cómo es la relación de la producción mexicana en términos comparativos con Latinoamérica? ¿Hay otros países en que la historia social esté más avanzada? Eso. Siempre es buen tiempo para hacer historia social en todo caso, yo creo. Hace empiezo por el texto de Morner. Morner centró su atención fundamentalmente en el caso mexicano. Me parece que más por su cercanía al caso mexicano y a veces no un total conocimiento, como es natural en cualquier esfuerzo de síntesis historiográfica, de otros países, pero también hablaba de estas problemáticas en relación con otros países, fundamentalmente Chile y Argentina. Me parece que en estos dos campos, en estos dos países es donde ha habido también una producción importante en historia social. Se han preocupado por temas que incluso en México apenas empiezan a ser tratados, aquellos que tienen que ver con el ocio, por ejemplo, no así con la historia del mundo del trabajo, donde los chilenos tienen un grupo importante de trabajos, aunque me parece que hay un grupo de historiadores chilenos, no los conozco a todos, que señalan también que estos temas ya no son tan recurrentes en la historia, en los intereses de las nuevas generaciones de Chile. En el caso argentino he visto, y quizá también porque ha habido colegas argentinas que han venido o que han regresado, que hay un continuado interés también por estos temas. Ahí quizá alguien más podría dar datos con mayor precisión. En cuanto a solo definir a la historia social por el tema, a mí me llamaría la atención tener cuidado, porque eso llevaría a uno de los cuestionamientos que has hecho, a esta balcanización, una fragmentación donde se pierden un esfuerzo que todavía no hemos hecho, pero que constituye uno de los retos de reflexiones de carácter general, que nos lleven
puedes hacer consideraciones, yo lo decía en términos de la historia del trabajo, a revisar interpretaciones anteriores. Entonces, los intereses temáticos que caben o que pueden caber, tienen también que ver, me parece, con varias perspectivas que desde la historia social no se pierden, y que Clara hablaba de Fernando Rodel, pero tienen que ver con esa vieja escuela, la presencia de los hombres, los sujetos, y la necesidad de estudiar a estos sujetos en sus interrelaciones. O sea, ese me parece es el centro, uno de los centros donde podría gravitar o gravita la historia social. No sé si respondo, pero bueno. Tenemos tiempo todavía para el debate. El doctor Barbosa. Sonia, muchas gracias por la presentación, y me surge una pregunta alrededor de, pues, haciendo un trabajo reciente, pues, revisando la historiografía urbana. Se encuentra uno con un trabajo sostenido de un grupo de la Dirección de Estudios Históricos, de la Dirección de Estudios Históricos y del INA, sobre, a partir de padrones, de censos, habría como una continuidad en ese esfuerzo de una historia demográfica, si bien no hace parte, no sé si la podríamos caracterizar como historia social, sí hay una preocupación por este grupo de investigadoras, sobre todo, de continuar, María Dolores Morales, entre otras, que siguen produciendo, siguen haciendo una sistematización de los censos, y siguen brindando información demográfica, además con una construcción de mapas y demás, que ha sido como muy importante. No sé si tú ubicas esto como parte de estos esfuerzos tú decías que la historia demográfica como se ha olvidado, sin embargo uno encontraría como estos esfuerzos que se siguen manteniendo en algunas instituciones para darle continuidad a los estudios de los censos y los padrones, ¿no? Sí. Okay. Hablé de postura crítica y en ese sentido yo no negaría el esfuerzo que implica trabajar con censos, yo lo he hecho en varios momentos, pero sí distingo algo que es muy importante entre la sistematización de los materiales censales, que es un trabajo arduo, pesado, relevante, pero no suficiente, creo. Y que este trabajo que ha hecho el seminario efectivamente lo ha llevado a lo largo de los años, prácticamente de las décadas de los 70 hasta las últimas publicaciones con los mapas, y donde 2 o 3 historiadoras no han quitado el dedo del renglón. Ese es un esfuerzo que hay que reconocer, pero más allá de ellas, me pregunto si no hemos dejado de lado esta labor por el trabajo que implica previo al análisis. Y la otra es, una vez sistematizados estos materiales, ¿qué tanto hemos avanzado en la discusión más allá de lo que ellas mismas han planteado en ese seminario? O sea, no lo desdeño, pero sí me gustaría ubicarlo en perspectiva en términos de las posibilidades de estudios. Ahí, a pesar de lo que en algún momento se esperaba, que el uso de la computadora iba a facilitar, pues resulta que este tipo de trabajo, más allá de los tesonudos trabajos de este grupo, pues sigue, ya es un trabajo como de anticuario, que registra y no parece ser el trabajo más atractivo. Entonces, sí distingo entre esas dos cosas. Creo que es necesario avanzar en el análisis de los comportamientos demográficos, que incluyen muchas otras cosas más allá de tener el análisis de la división cartográfica, incluso también en el ámbito de la historia urbana propiamente. Esa es una parte que tiene que ver con la relación y el estudio del espacio propiamente. Entonces, bueno, a lo mejor sigo estando del lado positivo, lo que estoy viendo es en perspectiva. Parecía que en esos años había como mayor impulso para trabajar ciertos temas que ahora hemos dejado de lado.
Y es cierto que hemos ganado en otros terrenos. ¿Podríamos buscar o intentar una suerte de equilibrio? No lo sé. Quizá una reflexión en el seminario en ese sentido ayude un poco. El programa que se presenta acá muestra justamente esa pluralidad, y en la pluralidad de intereses yo no veo propiamente, digamos, aspectos, por ejemplo, que tengan que ver directamente con cuestiones de este tipo a las que te refieres, Mari, por ejemplo. A lo mejor estoy muy sesgada y sigo siendo pesimista. Y estoy pasando de una posición crítica a una posición pesimista. Gracias, Sonia. Hay dos manos levantadas, el doctor Marichal y las otras dos, por favor, las mantiene el doctor Bertrand detrás. Doctor Marichal. Mira, yo coincido mucho con Sonia en lo que se refiere a la historia demográfica y este interés no solo para la historia social, también para la historia económica, para la historia política, para la historia de la educación. Y sí hay una falta de atención a ese tema y lamentablemente es un problema muy difícil de resolver, a no ser que haya más expertos que se meten a hacer historia demográfica. Pero hay un punto hoy en día entre lo viejo y lo nuevo que es clave y es cuál es la posición de ciertas instituciones como INEGI al respecto. Porque si se quiere hacer un trabajo de fondo, hoy en día es necesario tener bases de datos muy grandes. Y para eso se necesita no solo que una persona, sino que un conjunto de personas y ciertas instituciones colaboren. INEGI hasta ahora no ha tenido una actitud abierta a esto. Yo lo sé por razones personales. Con lo del censo del 2010, no se interesaron en la parte histórica, ¿no? Se les discutió mucho sobre eso y no tomaron interés. Yo creo que se necesita hacer un esfuerzo y sería bueno para la Asociación de Historia Social, ahora que se crea, que también piense en términos de ciertas tareas o futuras, una siendo la de historia demográfica para ponerlo de nuevo en el candelero. Lo necesitamos en historia, lo necesitan los del CEDUA, los demógrafos, que no tienen casi historia social, historia demográfica. CEDUA no hay cursos de historia demográfica como tal, hay expertos en estadística y en aspectos demográficos recientes, pero muy recientes. No hay y no están los censos, la mayor parte no están digitalizados. Hay algunos, ¿no? Y aquí en el colegio se ha hecho una labor importante. Miño ha hecho este tipo de cosas, Massina ha trabajado con los padrones, tú has trabajado con estas cosas, pero yo creo que es una tarea muy importante hacer, no solo personal, sino institucional. El doctor Bertrand, su nombre. Buenas tardes, profesora. ¿Aquí más? ¿Sí voy yo? Okay. Jesús. Doctora, hizo muchas referencias sobre su perspectiva a través de en su relación con su actividad académica, ¿no? Justamente mi pregunta va a eso, sobre un comentario sobre la situación actual de la producción de tesis a nivel de las instituciones de licenciatura, posgrado. A lo mejor en temas selectos que llevamos con usted, hay grandes temáticas que están enfocadas, la relación de los trabajos, organizaciones con sindicatos, historia urbana, historia del ocio. Entonces parece que hay temáticas, pero la perspectiva no es muy acorde a historia social. Entonces me gustaría saber cuál es su percepción como ligada a la producción de tesis, cuál es la situación actual de la historia social en este presente. El doctor Bertrand tenía también la mano levantada. Sí, quería prolongar la pregunta que le hizo la compañera chilena y también la observación de Clara Lida que aludió a Fernand Braudel. Yo quisiera recordar una frase de Lucien Febvre que decía, lo digo en francés y lo traduciré, il n'est d'histoire que sociale. Es decir, que no hay otra forma de hacer historia que no sea social. Bueno, en este sentido, cuando se hablaba de imperialismo de la historia social,
Entonces, a mí me parece que la historia social es desde que la historia quiere ser científica, es una manera incontornable de hacer historia. Ahora bien, lo que ha cambiado, me parece, es la forma de hacer la historia social, ¿verdad? Y se pasa de una historia, digamos, cuantitativista a una forma más cualitativista. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo usted considera esa nueva forma de hacer historia social a partir del actor social, o para retomar la expresión de Jacques Revel, a ras del suelo? Gracias. Empiezo tratando de... Cuando pensamos en la historia demográfica, los datos del censo y la manera en la que se trabajaron o trabajamos hace tiempo, la información, es decir, en términos cuantitativos, lo que obteníamos eran datos de valor instrumental, efectivamente, a eso me refería, donde la agregación lo que permitía ver era el comportamiento en general y las estructuras, no al actor social al ras del suelo, digamos. Y en ese sentido, efectivamente las formas de hacer historia social han cambiado. El individuo, como lo decía en la presentación, ocupa un lugar central, agregado antes, desagregado ahora. Esta nueva forma de hacer historia social, sin embargo, me parece que ha dejado de lado. No acuerdo en todos los sentidos de que la solución es casi salomónica, combinemos los dos estilos. Pero sí me parece que no hay que abandonar, y en ese sentido mi propuesta de evitar el riesgo de ser crítica con la vuelta al pasado, no olvidemos que existen aspectos que hay que revisar, me parece, a la luz de esta nueva forma de hacer historia social. Regresar a revisar a partir del actor social, de los individuos, incluso desde el estudio o de las biografías, o a partir del uso de la metodología de redes, por ejemplo, a hacer apreciaciones o consideraciones de tipo más general. Es decir, también estamos hablando de que la nueva forma de historia social ha incorporado métodos que de otra manera, visto desde la estructura, difícilmente podía apreciar lo suficiente o podía probar lo suficiente. Y en ese sentido, hay una nueva forma de historia social, sí, pero también ha existido este riesgo de la fragmentación y el riesgo de la banalización, no solo la fragmentización sobre la que han llamado la atención otros historiadores. Es decir, hasta dónde se desdibuja el tiempo, el espacio, el contexto e incluso la aspiración de explicaciones históricas frente a otras formas de hacer historia social. Ese es el debate al que yo me refiero, y efectivamente me parece que es un campo abierto, donde la misma reflexión metodológica se incluya, y ahí creo que quienes han innovado tienen mucho que decirnos, más allá de los trabajos históricos propiamente dicho, porque sí distingo en esto. Traté de tomar dos textos de Hobsbawm, uno, El Capitán Swim, donde yo veo en capítulos, digamos, cómo pone en práctica ciertas cosas, y veo un texto como el de 71, en donde lo que está es reflexionando sobre el quehacer histórico. Si pensamos en Thompson, además de la formación de la clase obrera en Inglaterra, tiene un texto como La lógica de la historia, es decir, el trabajo se hacía en ambos sitios. Creo que, al menos lo asumo, y me incluye ahí mismo, este tipo de trabajo tendríamos que hacerlo también nosotros. No es que yo lo haga, es también una posición autocrítica, y en ese sentido iba mi consideración. Sí creo que hay que hacer esfuerzos institucionales para trabajar estas otras cosas, y quizá tiene que ver también con el acceso a presupuestos, tiene que ver con los fondos de las instituciones, como otros autores lo señalaron, pero no solo con eso, tiene que ver también con el interés de los académicos, y el interés ahí me parece que también se ha desplazado un poco. Por eso es que esos temas han quedado en el tintero,
sin que en México podamos contar, a diferencia de Francia, con series de datos que nos pueden permitir estudiar de otra manera. Pues creo que es parte del diagnóstico el que estoy haciendo de dónde estamos en historia social. No es, desde luego, para nada lo pretendo que sea exhaustivo, y en buena medida son opiniones personales, pero que parten de la lectura de todos estos debates, y espero que compartir mis preocupaciones desde la historia social sea útil para seguir insistiendo en que es todavía buen tiempo para ser historiador social. Gracias. Tenemos unos minutos más. Si alguien tiene más. ¿No? Ok. Profesor. Sí. Primero, preguntar un poco de que si bien en el campo de la historia, ahora sí que nos dejamos arrancar un poco la disciplina por otras disciplinas, a diferencia de los estudios que ahorita señalaba la doctora, la sociología se desarrolló mucho en este lapso que señalaba. Aquí la idea es que yo siento que hay una beta ahí todavía en cuanto a la relación con la sociología. La sociología desarrolló un montón de estudios, obviamente en el ámbito sociológico, con estudios de coyuntura que adolecían de esta visión histórica, ¿no? En ese sentido, creo que sí sería importante cómo en la historia social se pueden retomar lo que también por ahí Burke señalaba, ¿no? Una visión, una revisión desde el punto de vista también de la sociología histórica, ¿no? Me parece que ahí hay una beta que los historiadores deberíamos de desarrollar, ya que los estudios que en su momento se realizaron eran en el momento lo que se llaman análisis de coyuntura, ¿no? Es decir, que carecían de la visión histórica. ¿Qué tanto esa perspectiva puede tener sentido? Yo digo que sí, puesto que algunos trabajos que intento desarrollar se ubican en ese rango, ¿no? De retomar un poco lo que en algún momento se hizo desde el campo de otras disciplinas, pero a la luz pues ya de la visión histórica, ¿no? Gracias. Es innegable que el contacto con la sociología, con la demografía, con la antropología, en general ha formado parte de esta discusión, la apertura de la historia social a estas reflexiones. Se ve incluso en muchas de las aportaciones y las discusiones de trabajos recientes o de reciente publicación. Voy a poner dos ejemplos que seguramente conocen, al menos alguien aquí, algunas personas en la mesa. El estudio de la beneficencia, el estudio de los niños, tiene que ver o está en fuerte contacto con las discusiones que en el ámbito de la sociología se han dado al respecto. Entonces, a veces creemos que se ha dejado de lado, me parece que no. El vínculo de la historia con los aspectos que tienen que ver con el poder, por ejemplo, la discusión de categorías como control social, alguien con mayor conocimiento del tema nos dará una conferencia, están presentes. Entonces, creo que a veces sin reconocerlo seguimos con tendiendo puentes, y esa ha sido una de las virtudes que me parece hacen de la historia social una historia plural en cierto sentido, aunque creo que habrá que seguir insistiendo en no cerrar, digamos, estos canales que vinculan a la historia social, como en otras dimensiones del análisis histórico. Es decir, bueno, no quiero decir que es exclusivo. Entonces, a veces se piensa que como
una de las partes de la discusión con la historia social era la historia social en el sentido sociológico, bueno, se hizo a un lado la sociología. Yo creo que no, esa es una apreciación que había que evaluar con detenimiento. Ok, dos manos más, el doctor Remedi y… No, aquí, Adrián, aquí, ahí está. Sí, yo solamente para agregar algunas cositas sobre el caso de Argentina, que es el que más conozco, y porque asentía bastante a lo largo de tu exposición, porque creo que hay como algunos puntos de semejanza en cuanto al desarrollo historiográfico, por lo que vos planteabas para el caso de México y la historia social. Primero, con un planteo más general, yo sí comparto esa situación de optimismo, si no me plantearé qué estoy haciendo como historiador social, qué estoy haciendo acá, qué hago como organizador de unas jornadas de historia social en la Argentina y todo ese tipo de cosas. Quizá en eso tengo como más sintonía con lo que vos decías de Coca y algunos de esos balances que se han hecho en ese número de historia social, y que quizás habría que plantearse más bien eso, que cambiaron las formas de hacer historia social, quizás de concebirla también. Creo que está en el fondo de todos estos debates también esa vieja diferenciación entre, bueno, un campo especializado de estudios o una perspectiva de estudio, ¿no? Que como perspectiva va más en el sentido de lo de Lucien Febvre. Pero digo, creo que quizás, como dice Coca, la historia social ganó y perdió algunas cosas, y que en todo caso no todo lo que perdió debería dejarse de lado, sino que sería útil recuperar algunas cosas, por ejemplo, para algunos casos la cuantificación, que sigue siendo válida y útil para algunas cosas, pero creo que también mantiene algunas cosas importantes, como este rechazo del individualismo metodológico estricto, ¿no? Que vos lo planteabas un poco en tu conferencia, en relación con esto que decíamos de la recuperación del actor y del individuo. En el caso de la Argentina, digo yo lo que notaba como alguna semejanza, que para los 80 era como claro que la historia social ocupaba como un papel de vanguardia en la Argentina, de vanguardia, de innovación y un lugar muy central, incluso quizás una tentación de ser como hegemónica dentro del contexto historiográfico, en esa coyuntura historiográfica particular, y creo que esto uno ve avanzado el tiempo, sobre todo ya para la década del 2000, como que se ha ido perdiendo, ¿no? Digamos, pero creo que se ha ido perdiendo porque se hace un poco menos de historia social, pero sobre todo porque el campo se volvió mucho más plural, se hace más de todo tipo de historia, digo, se hace más historia económica, más historia cultural o sociocultural, más historia política. Entonces me parece que quizás, al menos en el caso argentino, perdió cierta centralidad, pero porque el medio se volvió mucho más plural, pero que sigue habiendo como mucha producción de historia social. Y lo otro era una breve aportación, también a partir del caso argentino, sobre el mundo del trabajo. Digo que también en los 80 fue central, en los 90 mantuvo ese lugar, y que quizás algunos balances que se hicieron ya para fines de la década del 90, comienzos del 2000, algunos hablaban de estancamiento, otros de involución, depende de si fueran más optimistas, más pesimistas, y cómo se mirara eso, cómo lo entendiera cada uno, pero sí es evidente que también se volvió más plural, y que el mundo del trabajo perdió un poco del espacio, aunque sigue siendo un núcleo central de interés de los historiadores sociales, pero que también hay muchas áreas de vacancia en ese campo, digo, ver los mismos trabajadores fuera de su espacio de trabajo, sigue siendo en su vida cotidiana, etcétera, siguen siendo como áreas de vacancia importantes, donde recién se está como empezando a avanzar en los últimos años, y que también en eso creo que se vuelve más plural, que aparecen otros grupos, otros criterios de clasificación y de definición, y entonces los grupos sociales y los actores se han multiplicado frente a lo que antes era casi una hegemonía de los trabajadores en la historia social argentina. Comentario muy rápido. En su exposición, en su ponencia, doctora, usted habló también de datos, pero justamente dijo, se tienen que interpretar. Pero, por ejemplo, en el dato de esta presencia, aún bastante importante de la producción en tesis, también, pero se tiene que ver la recepción, bueno, porque son números, tenemos que interpretarlo. A nivel, por ejemplo, del campo historiográfico mexicano, ¿qué recepción tiene ahora y cuáles libros, por ejemplo, de historia que podemos, bueno, ustedes los académicos de la historia social, reconocen como libros suyos
tienen o bastante éxito o más éxito, digamos. Entonces, justamente a nivel de la recepción. Y este comentario va también en la segunda parte de mi pregunta, es, usted también habló, o mejor dicho, evocó la relación con los estudiantes. Y creo que sería interesante, casi una segunda conferencia, no puede ser una tercera pregunta, justamente que nos hable de este tema, justamente de cómo es la interacción con los estudiantes, de alguien que hace historia social desde décadas casi, creo, y justamente cómo se maneja usted, porque justamente es el futuro, de alguna manera, ¿no? Y para terminar, creo que quisiera decir que me gustó mucho el título, es la segunda parte del título, Historia Plural. Yo, en efecto, en este momento podría presentarme casi como un historiador plural, o más o menos ecléctico. Creo que también estamos en una época un poco ecléctica, un poco de confusión de muchos temas, y tal vez tenemos que enfrentarnos justamente, desde una perspectiva, pero metodológica, académica, de historiadores sociales, tal vez. Bueno, muchas gracias por la contribución en el campo de la historiografía argentina. Yo me llevo parte de esa tarea por dos preguntas que son del todo pertinentes, acerca de evaluar también la producción historiográfica mexicana en el contexto de la producción historiográfica latinoamericana, que no es lo mismo que pensar con la producción europea, particularmente Europa Occidente. Entonces, bueno, agradezco mucho la relación y también la acotación a esto que ha salido a partir de el texto que yo presenté, de pensar la historia social como hoy día como de distinta forma y con cuestionamientos que vale la pena incorporar. Creo que quizá quienes pueden hablar mejor de lo que uno hace son los que leen el trabajo y los estudiantes, que son los que tienen que escuchar estos discursos todos los días en los seminarios, hasta donde, pero creo que, bueno, lo único que he tratado de ser congruente en mi práctica entre en un espacio y el otro, es lo único que podría decir. ¿Cómo han recibido mis trabajos el día de ayer? Para aquellos que creen en la importancia o no de las redes, un alumno, exalumno de la licenciatura, Uriel Cano, me hizo el mayor tributo que yo puedo recibir a uno de mis trabajos. Me comentó que está próximo a operarse de un asunto más o menos delicado, de una complicación renal, y que el libro que estaba leyendo y que tenía de cabecera, así literal, era el de los libros del trabajo. Ese es el mayor tributo que he podido recibir. No es significativo, es un dato particular, por supuesto, que me coloca al ras del suelo. Bueno, y como es pertinente seguir haciendo historia social, les agradecemos mucho su participación en esta interesante, polémica y, como siempre, inteligente la doctora Sonia Pérez Toledo, y los invitamos a no retirarse porque ya viene la mesa primera, la mesa